Hola amigos, ahora les voy a presentar lo que es el uso del infinitivo o la forma infinitiva. También lo solicita nuestro amigo Juan Castañón de Zacatecas, México, a quien le enviamos un saludo. Juan, aquí está tu video. ¿Qué es el infinitivo? Bueno, el infinitivo es cuando un verbo está sin conjugar, cuando un verbo lleva lo que es to y después lo que es propiamente el verbo. Aquí tenemos lo que es to know, el verbo es conocer. Infinitivo es to know. Si estuviésemos hablando solamente de know, sería el verbo en su forma base. Cuando tenemos el verbo en su forma base, de allí parten las conjugaciones, de allí se desprenden las diferentes conjugaciones. Entonces aquí simplemente tenemos to know, que el verbo está sin conjugar. ¿Qué es un verbo sin conjugar? Un verbo sin conjugar es un verbo que no depende de lo que realiza un sujeto, que no va encaminado a realizar una acción por el sujeto, por un pronombre personal como I, he, she, it, we, you o they, o como un sujeto como my teacher, como my sister, my friends, mis amigos. El verbo sin conjugar lleva la terminación ar, er, ir. Por eso se dice que está en infinitivo. Entonces vamos a colocar aquí ar, er, ir. Estas son terminaciones en español para nosotros. Vamos a ver primeramente dónde se encuentran los infinitivos aquí. Tenemos to know, conocer, terminación er, to know. To transfer, transferir, terminación ir. Aquí está otro infinitivo, to transfer, transferir. Después tenemos to his mind. Si se fijan, después de to no hay un verbo, por lo tanto no hay infinitivo. Aquí simplemente to es una preposición que indica dirección. Se traduce como a, también se traduce como para o se traduce como hacia. Entonces aquí, transferir a su mente, to his mind, to transfer to his mind. Transferir a su mente, aquí se traduce como a, pero si se fijan indica dirección, hacia su mente. Bueno, vamos a ver otro infinitivo, to hear. Aquí tenemos otro infinitivo, to hear and speak. Aquí ya no hay. I want you to listen. Aquí tenemos el infinitivo, to listen. Después tenemos later events proved this to be true. Aquí tenemos to y luego el verbo be. Si se fijan, tenemos lo que es be. Cuando tenemos el verbo to be, o lo que es el verbo ser o estar, y tenemos propiamente escrito be, es 100% seguro que está en infinitivo. Entonces aquí es ser, terminación er. ¿Por qué sabemos que aquí está en infinitivo? Porque no lleva ninguna de sus tres formas en presente simple. Por ejemplo, en presente simple es am, es is y es are. En futuro es will be. O sea, llevaría will y luego be. Pero cuando lleva to es infinitivo. Cuando lleva am está conjugado con I. Cuando lleva is está conjugado con he, con she o con it. Y cuando lleva are está conjugado con we, you o they. Aquí no es ni am, ni is, ni are. Simplemente es to be. Quiere decir que está sin conjugar, que está en infinitivo. Y se traduce como ser o estar. Terminación er o ar. Después tenemos birds, los pájaros. Are not to be. Los pájaros no están para ser permitidos para morir. Esto es un poco complejo de explicar o de traducir a nosotros al español, porque aquí el sentido de la oración es que a los pájaros no se les permite morir, así de fácil. Aunque es un poco complicado, porque allowed significa permitido. Allowed siempre va con el verbo to be. Entonces aquí tenemos el infinitivo, to be allowed, ser permitidos, to die, morir. Otro infinitivo, trying, un gerundio, to find. Aquí tenemos el infinitivo, to finish a career.
Ahora vamos a explicar por qué se usó infinitivo en cada uno de estos ejemplos. Ya les decía, para que sea infinitivo tiene que ser el to antes de un verbo. Cuando el to no lleva verbo, esto es una preposición que indica dirección. Se traduce como a, hacia o para. Entonces, vamos a ver. Vamos a explicar el primer ejemplo. That's all I wanted to know. ¿Es todo? ¿Eso es todo? I wanted, lo que yo quise, to know, saber. Aquí es una oración en pasado simple. That's all I wanted. Toda esta oración. That's all I wanted. Es todo lo que yo quise. That's all I wanted to know. Saber. Entonces vamos a poner aquí en infinitivo to know. ¿Por qué en infinitivo? Porque simplemente le vamos a dar esa terminación ar, er, ir. Entonces, that's all I wanted to know. Es todo lo que yo quise saber. Por eso vamos a ponerlo con to, para darle esa terminación. Vamos al siguiente ejemplo que es un poco más complejo. I began immediately to transfer. Comencé inmediatamente a transferir. Aquí indica dirección. Se traduce como a transferir. Yo en un video que les había grabado anteriormente de cuándo usar infinitivo y cuándo usar gerundio, les decía que se usaba infinitivo cuando las cosas las estabas explicando, cuando tenían una razón de ser esas cosas. Nosotros aquí tenemos una razón de ser. Dice, I began immediately, comencé inmediatamente a transferir a su mente, to his mind. Después dice, the desire, el deseo, to hear, de oír, and speak, el deseo de oír y hablar. Bueno, aquí tenemos una razón de ser. Les decía yo que se usa infinitivo cuando tenemos una razón de ser, una razón de hacer algo y no simplemente hacer una actividad. Comencé inmediatamente a transferir to his mind, hacia su mente, hacia la mente de él, el deseo de oír y hablar. Aquí la historia es de un niño sordomudo que no quería ni hablar ni escuchar. Entonces, hay una razón de ser. Les decía que se usa infinitivo cuando queremos aplicar cierta sabiduría, cuando las cosas tienen razón de ser porque son sabias, porque por una causa sabia las estamos usando de esa forma o estamos haciendo las cosas porque es lo mejor para nosotros. En este caso, lo mejor para ese niño sordomudo era que él escuchara, que él tuviera el deseo de oír y de hablar. Entonces, por eso se usa infinitivo. Podríamos ponerlo en gerundio si fueran simplemente actividades. En el video anterior de cómo usar gerundios, les ponía yo que para llegar a una meta teníamos que hacer ciertos pasos. Un paso en gerundio, otro paso en gerundio y para llegar a una meta. Aquí no hay ninguna meta, aquí simplemente hay una razón de hacer las cosas y eso se pone en infinitivo. Entonces, I began immediately to transfer. Comencé inmediatamente a transferir. Aunque aquí no indique preposición de hacia o dirección, se traduce como transferir, terminación ir, porque es un infinitivo. Comencé inmediatamente a transferir, entonces es infinitivo. Después tenemos the desire to hear. Más bien podremos decir que no es un infinitivo. Aquí simplemente es dirección. Comencé inmediatamente a transferir, aunque se traduce como infinitivo. Es un poco confuso de explicarles, pero el infinitivo concretamente está aquí. To hear. The desire to hear. El deseo de oír. Terminación ir. To hear. The desire to hear. Nosotros podríamos traducirlo también como el deseo para oír y estuviéramos también indicando hacia, a o para, lo que les había dicho como una preposición.
Es muy confuso a veces que cada infinitivo se puede manifestar como una preposición de a, hacia o para, pero les decía, cuando tenemos el verbo después de to, no es a, hacia o para, sino que los infinitivos siempre se van a manifestar como a, en este caso aquí, a oír o el deseo para oír, pero la terminación es ir, es un infinitivo. En el número 3 tenemos I want you to listen and speak. I want you se va a usar el infinitivo cuando se te pide que hagas una acción. Por ejemplo, I want you, yo quiero que tú listen and speak, que tú escuches y hables. I want you to listen and speak. Cuando nosotros vamos a pedirle a alguien que haga una acción, se va a poner esta en infinitivo. I want you to listen and speak. Aquí ya no se pone el infinitivo, simplemente el otro verbo, porque ya es redundante. Después tenemos later events proved, eventos posteriores probaron esto, proved this to be true. Aquí el infinitivo también nos va a dar esa, como si dijésemos esa dirección. Los eventos posteriores probaron esto para ser verdad, ¿sí? O probaron esto, o probaron que esto era una verdad. ¿Sí? Podemos traducirlo así, pero la traducción más literal es los eventos posteriores probaron o demostraron esto para ser verdad. Entonces vemos que todos los infinitivos más o menos se están traduciendo como a o para o hacia, pero llevan un verbo, por eso son infinitivos. To be true, para ser verdad. Después tenemos birds are not to be, los pájaros are not to be, no son para ser permitidos para morir. Es absurda la traducción, pero ya les decía que a los pájaros no se les permite o no les es permitido morir. Entonces aquí el infinitivo es para ser, to be, permitidos para morir, lleva un fin. Después en el número 6, ya por último tenemos he's trying to finish. Él está tratando o intentando terminar una carrera. Aquí tenemos un gerundio, verbo to be, con verbo intentar, gerundio he's trying to finish. Aquí es como si fuese una meta, to finish. Él está intentando o está tratando terminar, terminación ar. He's trying to finish. A career, una carrera. Nosotros podríamos ponerlo al revés. Por ejemplo, esto, he's trying, o sea, he tries, él intenta. He tries finishing, él intenta terminando una carrera. Pero se pone al inicio, ¿por qué? Porque trying se debe poner en gerundio, porque trying es una actividad que se hace. Él está intentando, ¿sí? No es algo que intenta y ya, sino que él lo está intentando. To finish es como si fuera una meta, o sea, a terminar o para terminar. He's trying to finish a career. Bueno amigos, esto es todo, no quiero que el video sea extenso. Por favor, si te gustó, dale un like, compártelo y nos vemos hasta la próxima. Adiós.